relativo, entre otras medidas. ¿Ya? Cuando lleven el curso de epidemiología, van a calcular esto nuevamente, porque me dijeron que todavía no habían llevado, ¿no? Y dentro de los cálculos no hay mucha complejidad. El loss ratio es un cálculo que se establece a través de productos cruzados, así le decimos, ¿no? Productos cruzados, porque vean esta tabla. Una tabla 2 por 2 es también conocida como una tabla tetracórica. Tetra porque viene de 4, pues, ¿no? 2 por 2, 4. ¿No? Y aquí tenemos por un lado la variable de exposición, fumar y no fumar. Esta es la variable de exposición. Y por el otro lado, la variable de respuesta, infarto miocardio y no infarto miocardio. ¿Ya? Entonces tenemos exposición y respuesta. También podríamos colocar acá la variable de intervención, recibe medicación o no recibe medicación. Y acá la variable de respuesta, ¿no? El desenlace funcional, por ejemplo, bueno, y el desenlace funcional malo. Sea como sea, establecemos una variable categórica dicotómica por un lado y categórica dicotómica por el otro. ¿Ya? Y obtendremos así resultados A, B, C, D. ¿No? ¿Sí, sí entienden que esto que ahorita le pongo letras es como una variable que luego le pondremos algún número, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo toma medicación y no toma medicación, ¿no? Entonces acá podría ser toma medicación y no toma medicación, ¿ya? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, ¿no? Cardiopatía cianótica, bueno, cardiopatía, ¿no? Cardiopatía y no cardiopatía, ¿ya? Así tan genérico como eso, ¿no? Cardiopatía y no cardiopatía, ¿no? Por otro lado tenemos que los que toman la medicación, el 3% desarrolla la cardiopatía, 3%, ¿ya? Los que no toman la medicación, el 9% desarrolla el, aquí está, no toma medicación, 9%, ¿ya? Y en función de esto, ya podríamos establecer algunos patrones, ¿no? Aquí no sé por qué lo puse mal, a ver, vamos a ponerle 97%, obviamente, y acá 91%, ¿ya? Y aquí toma medicación, no desarrolla 97%, y aquí 91%, ¿ya? Entonces, con estos datos, yo puedo calcular el loss ratio y el riesgo relativo, ¿ya? El loss ratio, ¿ya? El loss ratio es algo muy sencillo de calcular, se multiplica el 3 por el 91 y se divide entre 97 por el 9. O sea, es una relación de productos cruzados, ¿no? O sea, simplemente hago el cálculo en función de, digamos, los que están en las esquinas, ¿no? Esto por esto y esto por esto, ¿ya? Y calculo el loss ratio, ¿ya? Ustedes hacen la prueba ahorita, les va a salir el cálculo, ¿no? Pero el riesgo relativo, en cambio, es una incidencia de A entre la incidencia de B, ¿ya? O sea, ¿cuál es la incidencia de cardiopatía entre los que toman medicación? Pues 3 entre 100, ¿no? Porque el total es 100, ¿ya? Y entre los que no toman medicación es 9 entre 100. 3 entre 100 dividido entre 9 entre 100, o sea, 3% dividido entre 9%, eso es el riesgo relativo que habíamos estado practicando la semana anterior, ¿no? Y eso aquí saldría 0.3. ¿Ya? Si ustedes hacen las cuentas, ¿cuánto salió de os ratio? ¿Cuánto de calculado? A ver, vamos a ver, ¿cuánto te salió Coraima Marijole? ¿Sí? Sí, doctor, buenas noches. Justo le estoy multiplicando. Un momento, por favor. $1.12. No. A ver, la relación de productos cruzados es 3 por 91 entre 9 entre 97. Como quieran hacerlo, ¿no? Dividan primero uno, dividan el otro. ¿Sabes por qué me di cuenta que está mal? O sea, no tengo que hacer el cálculo.
Porque Perdón, el riesgo relativo se es aproxima 68. mucho. ¿Cuánto? 68.77. No. O sea, digo, ¿sabes? Porque el riesgo relativo en estos cálculos es muy parecido al loss ratio. No es el mismo valor, ¿ya? Pero es muy parecido, ¿no? A ver, vamos a dividir. 3 por 90, a ver, 9 por 97, ¿cuánto sale? 873. 873. Y 9, 91 por 3, 873. Sale 0.31, ¿ya? ¿A alguien le sale otra vez un resultado distinto? Les pregunto en este momento porque el examen va a venir con preguntas de ese tipo, ¿no? Y si ustedes no pueden calcular esta división, eh, bueno, pues simplemente sale la respuesta mal. Pues. ¿Alguien no entiende cómo se calcula esto? ¿Le sale un resultado distinto? ¿O ya le salió todo 0.31? Si no me responden, entiendo que sí. A todos les salió 0.31. 3, 2, 1, ya. Conste, les estoy preguntando. Entonces, el ratio aquí sale 0.31. ¿Y cuánto sale el riesgo relativo? Bueno, pues es más sencillo, ¿no? Es 3 entre 100, todo eso dividido entre 9 entre 100, ¿no? Se van los 100 y te queda 3 entre 9. ¿Cuánto es 3 entre 9? Es 1 entre 3. ¿Y cuánto es 1 entre 3? Es 0.33, así hasta el infinito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el ratio y el riesgo relativo son parecidos. ¿Significan algo distinto? Significan algo distinto. ¿Son resultados distintos? Son resultados distintos. ¿Ya? Para efectos de este módulo, ¿vamos a entenderlos igual? Vamos a entenderlos igual. ¿Ya? Pero quiero que sepan con este ejemplo que el cálculo es distinto. ¿Ya? Y vean, cuando yo les hablaba a ustedes de riesgo y les decía, no todos tenemos riesgo de que suceda algún evento, esto lo ejemplifica, ¿no? No porque tomes la medicación no te va a suceder el evento, ¿ya? Sea lo que signifique este evento, no interesa, te va a suceder el evento, ¿ya? En un porcentaje menor, ok, pero te va a suceder el evento, 3%, pero te va a suceder el evento, ¿no? Entonces, si no tomas la medicación, el evento es más probable que ocurra, 9%. Entonces, sí estamos viendo una relación entre tomar medicación y disminuir el riesgo. No estoy diciendo anular el riesgo, no existe eso, ya no entienden de una forma distinta, ¿no? No existe anulación de riesgo, siempre tenemos riesgo. El riesgo puede ser muy bajo, como que les caiga un meteorito en este momento, pero sigue existiendo la probabilidad, ¿no? Y ese es el riesgo, ¿no? La probabilidad de que suceda un evento adverso. Entonces, ¿existe una probabilidad? Existe, siempre va a existir. ¿Es baja? Es baja. ¿Es despreciable? Bueno, 3% no es tan despreciable, ¿ya? Entonces, para efectos clínicos disminuimos muchísimo el efecto, el riesgo, digo, pero aún sigue existiendo. ¿Ya? Bajo esas premisas, entendemos entonces que sea odds ratio o riesgo relativo, estamos bajando el riesgo más o menos un 66%, ¿no? Aproximadamente un 66, 68%. ¿No? Así que la toma de medicación disminuye tu riesgo de tener el desenlace que acá se está evaluando. Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Esto lo habíamos visto en la sesión anterior. ¿Dudas? Bueno, avancemos. Esto era lo otro que estábamos analizando, ¿no? Cuando tenemos un riesgo menor de 1, hablaremos de un efecto protector. En el caso del ejemplo de hace unos segundos, calculamos 0.33, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que disminuye el riesgo. Si disminuye el riesgo, le llamaremos efecto protector. Si aumenta o va más allá de 1, será un factor de riesgo propiamente, ¿ya? Y si toca la unidad, indica que el riesgo
que en el grupo de exposición es el mismo que en el grupo de comparación o de referencia. Entonces, todo aquello que toque la unidad implica similar riesgo en ambos grupos, grupo de referencia y el grupo de intervención o el grupo de exposición. Ustedes pueden evaluar múltiples desenlaces, o sea, tener múltiples exposiciones, ¿no? Y disculpen, pueden evaluar múltiples exposiciones y tener así entonces algunos grupos que sean con más riesgo y otros con el mismo riesgo y otros que tengan efecto protector, ¿no? Entonces hay exposiciones que incrementan tu riesgo y hay exposiciones que disminuyen tu riesgo. Y eso es entendible, ¿no? O sea, por ejemplo, para infarto de miocardio, ustedes, por ejemplo, fumar incrementa tu riesgo. Hacer ejercicio disminuye tu riesgo. Y nos manejamos en ese escenario, ¿no? Por ejemplo, una dieta mediterránea, tu riesgo se va a mantener, ¿ya? Ahora, si has tenido ya un infarto de miocardio y consumes una dieta mediterránea, puede que tu riesgo disminuya un tanto, ¿no? Pero ¿qué tan importante es eso? Bueno, va a depender de la magnitud de asociación, ¿ya? Mientras más se alejen de la unidad, si es más lejos de uno, entonces será un factor de riesgo más grande. Si es que es más pequeño que uno, mucho más pequeño, casi cercano al cero, es que es un efecto protector más grande. ¿Ya? Ahorita calculamos 0.33, eso es un efecto protector muy importante. ¿Ya? Lo normal es que se manejen en 0.8, 0.7, ¿no? Y digamos que tiene un efecto protector. Lo mismo, si tiene más de uno, o sea, hablamos de 3, 4, tendrá un efecto de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo, ¿ya? Si tiene más de 5, es un factor de riesgo significativo, muy importante, dramático, ¿ya? Pocas enfermedades se asocian con factores de riesgo mayores de 5. Por ejemplo, ¿no? La hipertensión para infarto de miocardio, ciertamente es un factor de riesgo de 5, 4, ¿no? La diabetes, ¿no? También 3, 4, ya según qué estudio lea o qué estudio revisen, van a encontrarse por ese lado. ¿Ya? La estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? O estenosis mitral, ¿no? Para infarto cerebral, ¿no? Bueno, pues este tipo de valvulopatías incrementan 7 veces riesgo para infarto cerebral, ¿ya? Entonces, vamos a referirnos ahora ya no a qué enfermedades están asociadas, sino cuáles de ellas son peores que otras, ¿ya? Y para eso un ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo y quiero que participen. Díganme factores que incrementan el riesgo de infarto de miocardio, ¿ya? No digan los que ya dije, ¿no? Díganme ustedes factores de riesgo que incrementan, o sea, factores que incrementan el riesgo de infarto de miocardio. A ver, los escucho. Existen como 50, ¿ya? Así que díganme alguno de ellos. Vamos. Doctor, la hipertensión arterial. Bueno, no. Claro, también podría ser. Sí, pero ya lo dije, ¿no? Díganme lo que no había dicho. Doctor, el sedentarismo y la diabetes mellitus. Bueno, sedentarismo, ok. Otro. Alcohol. Puede ser. Consumo de alcohol. ¿En serio? ¿Consumo de alcohol? Bueno, vamos a considerarlo. La historia familiar, ok. Familiares ya con infarto de miocardio, ¿de acuerdo? Otro. Tabaquismo podría ser, doctor. Es fumar, ¿no? Ya lo puse, sí. La edad. O edad Otro. avanzada. La edad, ok. El colesterol elevado. Ya, bueno, dislipidemias en general, porque también puede ser los triglicéridos, ¿no? Ya, ok. Otro. Vamos, o sea, vienen sus familiares, ustedes dicen soy el médico de la familia, a ver qué cosa puede producir un infarto, ¿no? Y se quedan en 5, 6 factores. La obesidad también, doctor. Bueno, obesidad, dislipidemia, sedentarismo, están todas ellas juntas, ¿no? Como un paquete. ¿Otra? Sí, la obesidad es un factor independiente, sí. ¿Otra?
Ansiedad, doctor. No, eso es una... Esas son cosas que deben quitárselas cuando comienzan a estudiar medicina, ¿no? La ansiedad es una expresión más coloquial, ¿no? La ansiedad te va a producir un infarto, ¿no? Ya. Ese tipo de cosas ustedes van a estudiarlas, van a revisarlas y van a darse cuenta de que no era más que un mito, ¿no? Y un mito mal establecido, porque una persona cuando está teniendo un evento cardíaco puede tener una alteración vegetativa, ¿no? Un síndrome parasimpático y comenzar a tener palpitaciones, sudoración, y alguna persona mal interpretar esos datos y decir que fue una crisis ansiosa, ¿ya? Pero no existe eso. Tampoco existe, por ejemplo, hipertensión emotiva, ¿no? Son malas expresiones que nosotros como médicos debemos ir desterrando, ¿ya? Está bien que lo planteen, pero revísenlo y después digan si realmente existe o no como factor de riesgo, ¿ya? ¿Otra? Arteriosclerosis, doctor. Ok, a esto le llamamos nosotros camino causal, ¿ya? Era lo que yo les decía el otro día respecto a las variables, ¿no? Por ejemplo, la obesidad se asocia a la dislipidemia, la dislipidemia a aterosclerosis, esto a daño endotelial y esto a infarto miocardio, ¿no? Entonces, bueno, sedentarismo lleva a la obesidad. Obesidad se asocia o se acompaña de dislipidemia, ¿no? Dislipidemia, aterosclerosis y aterosclerosis, daño endotelial y esto a infarto de miocardio. Entonces, si se dan cuenta, todas están en el mismo camino. No es que sean variables propiamente distintas, ¿ya? Es casi como la misma variable, pero evolucionada, ¿no? Desarrollada, ¿ya? O sea, complejizada, ¿no? Ustedes no pueden medir aterosclerosis en la población general, al menos no con instrumentos sencillos, ¿ya? Lo que sí pueden medir es obesidad, ¿no? También pueden medir sedentarismo, ¿no? Entonces, esas variables, cuando ya se analizan a esas personas, no es que la obesidad le produjo el infarto de miocardio, ¿no? La obesidad estaba acompañada de dislipidemia y esta de aterosclerosis. Y esta fue la que produjo el infarto de miocardio. Pero digan, la aterosclerosis no produjo el infarto de miocardio. No fue la aterosclerosis propiamente, no fue la lesión endotelial que se acompañó, ¿no? a este paciente la que produjo el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, podrían ir desmenuzando un poco más, si se puede dar el término, estas variables, ¿no? ¿Ok? ¿Otra más? Doctor, uso de drogas. Digo, Sí, ciertamente, ¿no? O sea, existen factores de riesgo para personas, digamos, mayores de 50 años, ¿ya? Y esas son usualmente las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿no? Todas estas, pero los jóvenes también se pueden infartar, ¿no? Yo les decía a ustedes esto hace 2 sesiones, ¿no? Los jóvenes también se infartan, sí, se infartan, pero no tienen factores de riesgo, no interesa esos factores de riesgo conocidos, típicos, claros. O sea, los jóvenes se infartan por otro tipo de factores de riesgo. Si consumen sustancias, por ejemplo, no sé, pues cocaína, van a tener infarto de miocardio, infarto cerebral, ¿no? Si se inyectan, por ejemplo, heroína, también van a tener otro tipo de riesgos, ¿ya? Entonces, ¿vamos a presentar riesgos en los jóvenes? Sí. ¿Son los mismos que en los adultos mayores? No. Entonces, pensémoslo así, ¿no? No significa que ustedes no tengan factores de riesgo, solo son distintos, ¿ya? Y aún así, una persona que no se considera sana por completo, no tiene factores de riesgo, puede que sí los tenga, ¿no? Ya lo habían dicho, antecedentes familiares es uno de ellos, ¿ok? ¿Otra más? Infecciones, doctor. ¿Cómo qué? Porque es muy Por ejemplo, genérico, ¿no? una neumonía o algún virus. A ver. Puede ¿Neumonía desencadenar- o virus? Ajá. O sea, una neumonía puede haber ¿Con desencadenado infarto de alguna. miocardio? Ujú. Por ejemplo, genera alguna inflamación en respuesta, una respuesta inflamatoria y esto va a desencadenar obstrucción y después posible unas formaciones de placas ateromatosas o no sé. Placas ateromatosas. En principio las placas no se forman de manera tan aguda ni de forma reactiva ante un proceso infeccioso, ¿no?
O sea, las placas se suelen generar de manera crónica. A partir de los 30 años ya algunas personas comienzan a generar ciertas estrías que pueden ir evolucionando y creciendo y hasta generarse placas, pero esto ya es un proceso crónico, ¿no? El daño endotelial sí se puede producir por procesos inflamatorios sistémicos, sí, sí, sí. Ya les di la clave de algunos de ellos, ¿ya? Pero una neumonía directamente no se asocia a un incremento de infarto miocardio, ¿no? Hay que entenderlo bien, ¿no? Y algunos virus sí, sí, algunos virus sí, pero también no hay que ser tan genérico, ¿no? Entonces mejor decimos enfermedades se asocia a infarto miocardio. Hay que intentar procurar dirigir la respuesta, ¿ya? Porque también decir neumonías es muy genérico, ¿no? Existen diversos tipos de neumonías que ya a este momento ustedes podrían diferenciar algunas de ellas, ¿ya? Entonces, habrá que revisar cuál de estos procesos infecciosos. ¿Hay algunos tipos de infecciones que podrían producir infarto miocardio? Bueno, no directamente, ¿ya? Un paciente postrado podría tener infarto miocardio. Antes de tener infarto miocardio podría tener otro tipo de trombosis, ¿no? Ustedes saben que se hospitaliza a un paciente y si le comienza a administrar enoxaparina o heparina fraccionada, si es que está crónicamente postrado, por el riesgo de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pero una cosa es esa y otra cosa es infarto miocardio, ¿no? También existe infartos de miocardio por estrés. Sí, existe por estrés, ¿no? Pero no por el estrés coloquialmente conocido, ¿no? Por ejemplo, si ustedes usan aminas vasopresoras, podrían en un paciente producir el infarto de miocardio, ¿no? Pero no así decir estrés como entendemos nosotros que es la frustración que alguien puede sentir por alguna situación y a eso le decimos está estresado y por eso es infarto de miocardio. No, ese término no, ¿no? Decimos el término estrés miocárdico cuando estamos dándole una sobreexigencia o una sobredemanda al corazón, pudiendo, por ejemplo, ser causada por el uso de aminas vasopresoras, ¿no? Entonces, son conceptos distintos, ¿ya? Aun cuando se empleen términos parecidos, el estrés coloquialmente manejado no refleja el estrés miocárdico producto de las aminas vasopresoras, ¿ya? Son conceptos completamente distintos, ¿ya? ¿Alguien más para terminar? Doctor, cardiopatías Doctor. previas, de repente arritmias cardíacas. ¿Cómo dijiste? Cardiopatías previas, puede ser de repente arritmias cardíacas, de repente una pericarditis o... Ok, no hay que mezclar conceptos, ¿no? Me dices arritmia y luego pericarditis. ¿Cuál de las dos? ¿Alguien más estaba queriendo participar? ¿Alguien más estaba hablando? Doctor, sí, también el consumo de anticonceptivos orales, doctor. Para el infarto de miocardio. Bueno, me falta revisar Sí. eso, ¿no? Pero al menos yo no recuerdo que se asocie infarto de miocardio con anticonceptivos. No recuerdo que se asocie. Al menos otro tipo de trombosis sí, pero con infarto de miocardio. O sea, si ustedes revisan los prescritos de varios medicamentos, podrán ver incluso, ¿no? Hasta el paracetamol por ahí produce un riesgo mínimo bajo, pero riesgo al fin de diversos tipos de enfermedades, pero ya rebuscar esas condiciones se me hace un poco exagerado, ¿no? No recuerdo sinceramente si es que el uso de anticonceptivos produce. En todo caso tendríamos que revisarlo porque también, ¿no? Anticonceptivos hay de muchos tipos, muchos tipos de hormonas y administraciones y dosis, ¿no? Entonces habrá que ver cuál de estas, ¿ya? Ahora, pregunta reformulada. De todas las causas que ustedes me están diciendo, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Ya? O sea, ustedes me dicen, ¿no? A su familia, a su paciente y esto, señor, esos son los factores de riesgo, ¿no? Y el paciente viene después de una semana, y dice, sigo fumando, pero ya comencé a hacer ejercicio, ¿no? O mi presión se mantiene igual, hipertenso todavía, pero ya controlé mi diabetes, ¿no? O quién sabe, pues, ¿no? Controlé mi diabetes y mi hipertensión, pero sigo inhalando cocaína, ¿no? Entonces,
¿Cuál de estos es el factor de riesgo más serio o más grave? A ver, participen. Doctor, puede ser la obesidad porque se relaciona más patologías. No. ¿Le van a decir a sus pacientes que ese es el factor de riesgo? Podría ser, ¿no? Pero en sí, antes de eso, Doctor, ¿podría ser que está entre fumar y la diabetes, quizás? diabetes no tanto, fumar sí. ¿Alguien más? La hipertensión, doctor. Ok. Es que dense cuenta, esto es importante, ¿ya? Ustedes cuando les pregunten y ustedes también cuando decidan tratar a un paciente, deberán dirigir sus esfuerzos hacia las condiciones que son más serias, ¿ya? Si un paciente fuma, es hipertenso, es diabético, es obeso, y ustedes dicen, ah, bueno, pero al menos ahora ya está consumiendo menos carbohidratos. Eso no interesa, pues, o sea, está fumando, es hipertenso, diabético, controlemos las cosas que son más serias, ¿no? Igual, si está inhalando cocaína constantemente y dice, pero ya controló su diabetes, a mí qué me importa, o sea, en este momento sigue todavía con el factor de riesgo más importante presente, ¿no? Entonces, vamos a tener cuidado con el cómo nos referimos a las enfermedades a partir de ahora. Ya ustedes han entendido este concepto, porque hay algunas que tienen riesgo leve, moderado y severo. Algunas son de mucho riesgo y otras lo son de una manera más controlada y otros tienen un efecto protector. Otras son simplemente mitos o mal entendimiento de los conceptos y en realidad no incrementan el riesgo. Un segundito. Y necesitamos entender esto para poder hablar y nosotros expresarnos de una manera más apropiada, ¿no? El hecho está que cuando evaluamos el riesgo de cualquier condición, tenemos que ver si es que es mayor de 1 o menor de 1, ¿ya? Ahora, si es menor de 1 o mayor de 1, no es propiamente lo más importante. Lo importante es que el intervalo de confianza no toque la unidad, porque el valor real de la población, o sea, nosotros no nos importa la muestra, lo que nos importa es la población, ¿ya? La muestra nos sirve para hacer extrapolación a la población, pero el valor real en la población se encuentra con un 95% de probabilidades en este intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza toca la unidad, entonces hay probabilidades altas de que el resultado no sea significativo, ¿ya? Así que, si toca la unidad, diríamos que la exposición y el grupo de referencia tienen el mismo riesgo. No importa si el valor central, por ejemplo acá 2, el riesgo relativo de 2, sale así, ¿no? Mayor de 1 o menor de 1. Si el intervalo de confianza está tocando la unidad, entonces diremos que no hay riesgo, ¿ok? ¿Cómo disminuimos el intervalo de confianza? Aumentando el tamaño de muestra. Mientras más pequeño el tamaño de muestra, mientras más pequeño el tamaño de muestra, el intervalo de confianza va a ser más grande. Mientras más grande el tamaño de muestra, el intervalo de confianza va a ser más pequeño. O sea, tiene que ver mucho con la precisión de los datos, ¿no? Mientras más grande el tamaño de muestra, los datos son más precisos y por lo mismo el intervalo de confianza es más pequeño. Si la muestra es más pequeña, los datos no van a ser tan precisos, así que el intervalo de confianza va a ser más grande, ¿ya? No es que sea un trabalengua ni contradicción ni nada de eso, ¿no? Es así, pues hay que entender qué significa precisión y hay que entender qué significa dispersión de datos, ¿no?
más pequeño el tamaño de muestra, los datos están más dispersos, o sea, es menos preciso, así que el intervalo de confianza es más grande. Si yo quiero que algo salga significativo, podría aumentar el tamaño de muestra para forzar a reducir el intervalo de confianza. Si yo fuerzo a reducir el intervalo de confianza, es posible que ahora sí el resultado sea significativo, ¿ya? Pero forzar a reducir el intervalo de confianza a veces es muy difícil, ¿ya? Aún aumentando demasiado el tamaño de muestra, y eso haría que mis resultados podrían ser significativos, sí, pero con niveles que llamaremos clínicamente no relevantes, ¿ya? ¿Qué significa esto, no? Clínicamente no relevante. ¿Por qué me introduce este concepto? Por ejemplo, yo les decía que hace algunos años una estudiante expuso el término de insomnio asociado a infarto cerebral, ¿no? Y el insomnio decía que era un factor de riesgo porque el RR salió en 1.2, ¿ya? 1.2 no sirve, pues, ¿no? Ese es un factor de riesgo clínicamente irrelevante, ¿ya? O sea, no importa, pues, ¿no? Y considerando que era 1.2, el intervalo de confianza lo más probable es que haya tocado la unidad, ¿no? Estaba cerquita de la unidad. Tendría que tener miles de pacientes para tener un intervalo de confianza cuyo valor central sea 1.2 y que no toque la unidad, ¿ya? O sea, tendría que tener miles de pacientes, ¿no? Y luego de analizar miles de pacientes para solo tener 1.2 de factor de riesgo, dices, esto acá no sirve, pues. O sea, es tan bajo el riesgo que cualquier otra condición que tenga el paciente es la más importante, ¿ya? Estábamos diciendo diabetes 3 o 4, hipertensión 4 o 5, ¿no? El uso de drogas es a veces hasta 17, ¿no? Entonces, tenemos nosotros factores de riesgo que son más grandes, son más relevantes y que darle atención a estas situaciones por satisfacer a otras condiciones, no tiene mucho sentido, ¿ya? Cuando ya logremos controlar los otros factores, bueno, nos concentraremos en estos que son los menores. Ahora, si alguien me pregunta, ¿debo dormir bien? Sí, obviamente, duerme bien, ¿no? ¿Eso va a incrementar mi riesgo de infarto de miocardio? Es despreciable, pero no duermas bien pensando en infarto de miocardio, pues no, eso es al contrario de dormir bien, ¿ya? Duerme bien para que te sientas bien, ¿no? No duermas bien pensando en que eso va a reducir tu infarto de miocardio. Es una falsa satisfacción creer que estás durmiendo bien para disminuir tu infarto de miocardio, tu riesgo de infarto de miocardio, y estás manteniendo los otros factores de riesgo. Entonces, hay que saber comunicar las cosas, ¿no? Recuerdo claramente cuando llegó un paciente que ciertamente decía, yo sigo fumando marihuana, pero estoy haciendo ejercicio para bajar de peso porque no quiero tener un infarto cerebral, ¿no? Y le digo, oiga, usted no tiene ni idea de lo que implica fumar marihuana y del daño que se está produciendo y se está preocupando por bajar de peso, ¿no? Eso no interesa en este momento, ya usted puede mantener su mismo peso, que ni siquiera era obeso, ¿no? Sí, era una persona en realidad delgada, ¿no? Y quería bajar más de peso, ¿no? Pues puede manejar su mismo peso, no interesa, pero lo que sí importa es reducir el riesgo asociado al consumo de sustancias, ¿ya? Eso sí es algo dañino, no solamente porque puede incrementar su riesgo de infarto cerebral, sino porque podría afectar en múltiples áreas. En cambio, bajar de peso o subir de peso en la condición en la que él estaba no cambiaría sus desenlaces, ¿no? Entonces, ya entender la magnitud del riesgo nos ayuda a dar otro tipo de recomendaciones. Y avanzando, los intervalos de confianza, siempre, toda magnitud de asociación, siempre debe acompañarse de intervalos de confianza, ¿ya? Si yo solamente les digo acá 5, 0.3 o 2, está mal, pues, no sirve como entendimiento o expresión dirigido a ustedes para que comprendan si es que realmente es un factor de riesgo o no lo es, ¿ya? Si toca el 1, pierde su efecto. O sea, no es ni protector ni factor de riesgo. Si está encima del 1, el intervalo de confianza se considera riesgo. Si es debajo del 1, se considera protector. Y recuerden, los intervalos de confianza dependen del tamaño de la muestra, ¿ya? Muestras pequeñas
los intervalos de confianza serán amplios. Muestras grandes, los intervalos de confianza serán pequeños. Entonces, vamos a tomar muchas decisiones basados en la magnitud de riesgo o el efecto predictor que tenga algún producto, pero no en el valor puntual, sino en el intervalo de confianza. Yo les ponía este algoritmo en la sesión anterior, ¿ya? Evalúen primero el intervalo de confianza. Si toca la unidad, podrán usar esta expresión. El grupo A tiene el mismo riesgo del grupo B para el desarrollo de la condición o desenlace que estén evaluando, ¿ya? Vean, lo dicen así directamente. El intervalo de confianza tocó de la unidad. Ya, no es significativo, ambos grupos tienen el mismo riesgo. Pero salió de riesgo relativo de 5, no interesa. Tocó la unidad, el intervalo de confianza automáticamente pierde. Entonces lo que ustedes primero tienen que ver es el intervalo de confianza. Toca la unidad, perdiste. No, pero salió 7. No interesa. Tocar la unidad implica perder. Me desconecté un ratito, creo que, de la pantalla. Si es que no toca la unidad, no toca la unidad de intervalo de confianza, y el factor de riesgo es mayor que 1, dirán que el grupo A tiene XX veces más riesgo de desarrollar la condición que el grupo B, siendo esta asociación significativa. Me vuelvo a conectar en un segundo. Vuelvo a compartir. Ya. Si no toca la unidad y es mayor que 1, entonces dirán que el grupo A tiene XX más riesgo de desarrollar la condición que el grupo B, siendo esta asociación significativa. ¿Ya? Ahora, si es que el riesgo relativo es menor de 1, ¿ya? Y el intervalo de confianza no toca al 1, ¿cómo diremos? Bueno, será igual. El grupo A tiene, vamos a poner acá, Y% menos riesgo de desarrollar la condición que el grupo B, siendo esta asociación significativa. ¿Cómo calculamos el Y%? Será 1 menos 0 punto riesgo relativo, ¿no? Por ejemplo, si salió este ejemplo, riesgo relativo 0.33, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Bien? Si es así, entonces será 1 menos 0.33, o sea, acá 0.67, y esto es igual a 67%. ¿Bien? El grupo A tiene 67% menos riesgo de desarrollar la condición que estemos evaluando que el grupo B, siendo esta asociación significativa. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Ok. Entonces, OR y radiación logística, en realidad el cálculo ya no es manual, el cálculo se ejecuta a través de los programas de computación, principalmente porque necesitamos calcular intervalos de confianza. Aquellos que presenten
ORs o riesgos relativos sin intervalos de confianza no permiten un análisis correcto del riesgo, ¿ya? Siempre tenemos que presentarlo con intervalos de confianza, ¿ya? Y esto ya implica cálculos avanzados matemáticos, así que a menos que sea muy puntual la pregunta de calcular el OR o el RR, ustedes solamente presentarán eso sin la necesidad de intervalos de confianza. Pero ningún estudio que se respete puede presentarse así. Todo estudio debe presentarse con intervalos de confianza, ¿ya? La variable dependiente o respuesta puede ser, siempre debe ser dicotómica, ¿ya? La dependiente o de respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿tuvo o no tuvo infarto? Ok. Evento presente o ausente, ¿no? 0 y 1, sucede o no sucede, siempre debe ser dicotómica. La otra variable puede tener cualquier naturaleza, ¿ya? Cualquier naturaleza. Para efectos de este módulo, les estoy enseñando solamente cuando la variable es así, dicotómica. ¿Tomó o no tomó el medicamento? Pero también podría ser la dosis del medicamento, ¿no? Y a calcular el riesgo asociado a la dosis del medicamento. O sea, podríamos verla como numérica. También podríamos verla como politómica. Esta podría ser tranquilamente politómica, ¿ya? Podríamos verlas de muchas maneras. Para efectos de este momento, solamente estoy presentándoles como dicotómicas, pero podría ser de cualquier naturaleza, ¿ya? Cualquier tipo de variable, la variable de la exposición, ¿ya? El riesgo expresa el incremento de la probabilidad de ocurrencia de algún evento en relación al grupo o categoría de referencia. Entonces, si el riesgo es de 1, significa que no incrementa ninguna probabilidad, pues, o sea, tiene el mismo riesgo que el grupo de referencia, ¿no? Es la misma probabilidad, ¿ya? Si lo vemos en porcentaje, el 1 es el 100%, y si decimos que el riesgo es del 100%, estamos hablando de que es el mismo riesgo que el grupo de referencia, o grupo basal, ¿no? Importa demasiado el intervalo de confianza, porque ese es el que manda si es que cruza o no la unidad, ¿ya? Y los valores menores a 1 significan una menor probabilidad de ocurrencia, o sea, un efecto protector. A diferencia de los valores mayores a 1, indican una mayor probabilidad de ocurrencia, o sea, un factor de riesgo. ¿Ok? Y aquí vamos a comenzar con el ejemplo, ¿ya? Este es un trabajo que hice hace mucho, donde estábamos evaluando que incrementaba el riesgo de somnolencia en estudiantes de colegio, ¿ya? O sea, no estoy acá evaluando si la somnolencia se asocia a un incremento de infarto cerebral, infarto miocardio, nada de eso, ¿no? Sino qué cosas asocia a una mayor somnolencia. Entiéndase somnolencia como, bueno, es una variable compleja en realidad, ¿no? Tiene muchos ítems, ¿ya? Y puede incluir desde disfunción diurna, por ejemplo, que la persona no pueda dormir bien, descansar bien y todo esto, pero aquí se evalúa a través de una escala donde iba de 0 a 14 puntos, más de 8 puntos se consideraba que la persona tenía somnolencia, ¿ya? Entonces, ya hay escalas de la escala de somnolencia de Epworth, por ejemplo, que es una escala validada para la medición de somnolencia. Aquí creo que empleé otra, ¿ya? Y es un trabajo bien antiguo, ¿no? 2008. Yo estaba recién en la universidad, ¿no? Y este trabajo lo publiqué en una revista argentina, ¿ya? En fin, sea como sea, calculé que la somnolencia en los varones era del 9.4% y en las mujeres era de 14.6%. Dense cuenta, esto en realidad, si bien no se muestra como una tabla tetracórica, no necesita mostrarse así. ¿Por qué? Porque si me dicen que el porcentaje de personas con somnolencia es del 9.4%, se entiende que las personas sin somnolencia es el diferencial, pues, ¿no? Si 9.4% tenían somnolencia, o sea, el 90.6% no tenían somnolencia, ¿no? Varones, 9.4% con somnolencia. El resto de varones con somnolencia sería el 90.4%. Lo puedo poner acá si quieren, ¿no? Sin somnolencia. Si acá era 9.4, sería 90.6%, ¿ya?
No tengo que poner el por ciento porque ya arriba se puso el símbolo y se entiende que ese es el grupo diferencial, ¿no? Acá sería 85.4%, ¿no? Y así, es el grupo sin influencia y esos son los porcentajes tanto para varones como para mujeres, ¿ya? Y así, ¿no? Y así les van a poner las tablas, ¿ya? Nadie les va a poner una tabla tetracórica, ¿no? Nadie les va a poner una tabla que exprese cada uno de los detalles. Las personas que entendemos esto, solamente necesitamos un dato para poder completar el dato restante, ¿no? Y esto es suficiente, ¿ya? Entonces, yo a partir de eso puedo hacer todos los cálculos necesarios, ¿no? Porque ustedes pueden hacer la relación de productos cruzados y calcular el OR. Este OR solamente sería el OR así puntual, más no el intervalo de confianza. Para eso sí necesitarían otro tipo de cálculos adicionales. Pero bueno, vayamos al ejemplo. A ver, voy a llamar. A ver, Marien Caroline. Marien. ¿Ya se fue? Falta. Natalie Ortiz. Presente, doctor. Listo. A ver, interpreta este OR. Este es el OR. Voy a reducir la flecha. Este es el OR. Vamos a sacar esto acá. Y este es el intervalo de confianza. A ver, interprétalo. El OR, doctor, está en riesgo porque es mayor a 1, es 1.6, al igual que el intervalo de confianza. Ok. A ver. Natalia Ortiz, ¿no? Hay pocos varones en el curso, ¿no? Bueno, Juan de Mata. Juan de Mata. Van dos que llamo y dos que... Doctor, Lady Alessandra. Sí, Lady doctor. Alessandra. ¿Interpreta? Sí, doctor. Vamos, Lady. Doctor, sí está tocando la unidad, entonces tienen el mismo riesgo. Interprétalo. Vamos. Sería que el grupo A tiene el mismo riesgo que el grupo B. ¿Cuál es el grupo A? ¿Cuál es el grupo B? Los varones y las mujeres. Ya. Vamos, 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 vamos. Entonces los varones tienen el mismo riesgo que las mujeres. Bueno, al revés, ¿ya? En este caso, las mujeres, el OR está dirigido en el grupo de... Voy a ponerle otro color un ratito. Ya. El OR que estamos viendo, de 1.6, corresponde a las mujeres, ¿no? Y el 1 que va solito es el grupo de referencia. Siempre que vean un 1 sin intervalo de confianza, corresponde al grupo de referencia. A veces le ponen así de frente, ¿no? Referencia, ¿ya? Referencia, ¿no? Aquí va 1 sin intervalo de confianza, es el grupo de referencia. O sea, el grupo de comparación, pues el grupo B, ¿ya? Aquí mujeres tiene 1.6. Ustedes dirán, vamos a regresar.
Este es el estribillo, más que algoritmo, es un estribillo. Vamos a ponerlo ahorita sí. Vamos. Ya. Listo. Entonces, estribillo. Entonces acá, ¿el intervalo de confianza toca la unidad? Sí, toca la unidad. Acá está viéndose, ¿no? Acá hay un 1.0. Y en nuestra línea imaginaria mental, diríamos que esto va así. 1 y 1. Esto es 1.6. Y la otra, ¿cuál era? 2.7. No tienen que hacer esta gráfica, ustedes la hacen mentalmente, ¿no? Establecen límites en su mente y dicen, bueno, se está comportando de esta manera, significa que no incrementa el riesgo porque está tocando la unidad. No, pero salió 1.6, pero está tocando la unidad, pues, o sea, no tampoco tengo que darles 2 veces la misma explicación, ¿no? ¿Toca la unidad? Sí, perdió, se acabó. No importa el valor que salga del OR. El intervalo de confianza toca la unidad. Ahora, ese es el estribillo. Grupo A tiene el mismo riesgo que el grupo B para el desarrollo de XX condición. ¿Cuál es la condición? Primero hay que saber eso. Es somnolencia. ¿Bien? ¿Qué cosas se asoció con somnolencia? Acá te lo ponen, somnolencia, ¿no? En la columna, acá indica cuál es la condición que estamos evaluando, ¿ya? Somnolencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los grupos? ¿Grupo A, grupo B? Bueno, el grupo A va a ser el grupo de exposición, en este caso mujeres, y el grupo B es el grupo de referencia. El grupo de referencia acá son los varones. ¿Cómo sé que es de referencia? Porque va con uno solito, ¿no? Entonces las mujeres tienen el mismo riesgo que el grupo, bueno, que los varones para el desarrollo de somnolencia, ¿ya? ¿Lo puedes decir al revés? Sí, lo puedes decir al revés, pero no te acostumbres así, acostúmbrate de la manera correcta para que evitemos confusiones al momento de expresarnos. Vamos avanzando. Les decía que nosotros podemos expresar la variable de exposición de diversas maneras, ¿no? Aquí está expresada como categórica dicotómica y acá está expresada como politómica. Si bien es una variable cuantitativa, la edad, se está expresando como politómica, ordinal politómica, después de haberla recategorizado, ¿no? ¿Qué significa recategorizar? Bueno, pues que la edad fue dividida en 3 categorías. O sea, transformamos múltiples categorías en solamente 3. Los agrupamos. A ese proceso de transformar múltiples categorías, que podría ser, pues, ¿no? De 10 a 21 años, ya. Lo transformamos a solo 3 grupos. Menores de 13, o bueno, de 13 a menos, 14 a 16 y 17 a más años. Transformé las categorías en grupos más pequeños. ¿Cómo se interpreta esto entonces? Bueno, estos son los porcentajes de somnolencia en cada grupo de edad. De 13 a menos años, 9%, 14 a 16, 12.5%, 17 a más años, 17%. Parece que el porcentaje de somnolencia se incrementa con la edad y se obtuvo estos ORs. 1, 1.3, 1.9, parece que el porcentaje de, el OR, el riesgo se va incrementando conforme aumenta la edad. Y obtuvimos estos intervalos de confianza. A ver. Aquí llamé, ya. Noelí Sánchez. Sí, doctor. ¿Te escucho? Interpreta al grupo de 14 a 16 años. Ya, el intervalo en sí, por ejemplo, en el grupo de 14 años, va de 0,7 a 2,3, entonces, en este caso estaría tocando la unidad. Igual en la de 17 años, entonces podríamos decir que ambos grupos, en este caso los de 14 a 16 años y los de 17 años, tienen el mismo riesgo.
Mal. ¿Por qué mal? Porque tú no puedes comparar este grupo frente al otro. Lo que estás comparando siempre es con el grupo de referencia. El grupo de referencia siempre va a ser el que te diga la unidad. Los intervalos de confianza no tocan la unidad. Bueno, pues, pero, o sea, estamos hablando de que este grupo frente a este, o este grupo frente a este, no entre ellos, ¿ya? Entonces acá diremos que el grupo de 14 a 16 años tiene el mismo riesgo que el grupo de 13 a menos años para desarrollar somnolencia. Si yo te hubiese preguntado el grupo de 17 a más años, también dirías algo parecido. El grupo de 17 a más años tiene el mismo riesgo que el grupo de 13 a menos años para el desarrollo de somnolencia, ¿ya? Pero no puedo comparar este con este, ¿ya? Al final, todos tienen el mismo riesgo, ¿ya? Pero no puedes decir este frente a este, porque la comparativa no se estableció entre ellos, ¿ya? Pero la lógica manda, pero la forma correcta es expresarnos siempre con el grupo de referencia. Vamos con un tercer ejemplo y ahí ya terminamos. Y espero que hayan aprendido porque el examen viene con esto. Vamos a guardar esto de acá para hacernos espacio. Ana Claudia Delgado. Sí, doctor. ¿Te escucho? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Ya pasamos a la siguiente variable. Vamos. Ana Claudia. Sí, doctor. No está tocando el 1. Entonces, ¿tendría más riesgo? Ya, esa parte ya no viene a la discusión, ¿no? Ya exprésate usando el algoritmo que estamos empleando. Vamos, lo tienes ahí abajo, así que empléalo. Vamos, Ana Claudia. Ya, doctor. ¿El grupo B tiene más riesgo? O 5 Ay, puntos no, más de Ana más? Claudia. Ya, listo. A ver, ¿alguien que quiera ayudar a su compañera? A ver, tiéndeme. Ay, no, ya, listo. A ver, ¿quién más? Álvaro. El grupo con mala autocalificación de la calidad del sueño durante el último Ya. mes tiene un 5.9% más probabilidad de desarrollar No. somnolencia. ¿Por qué dijiste por ciento? No, el porcentaje no, doctor. No. A ver, José. Sí, doctor, con respecto a la mala calidad del sueño tenemos un intervalo de 3.5 a 10.2 en el cual no se toca la unidad y tenemos un OR de 5.9. Entonces, con respecto al grupo de referencia tenemos que sí hay un mayor riesgo en lo que respecta a la mala calidad de sueño. No respondiste. Ya, a ver, ¿quién más quiere participar? Les pregunto si entendieron, no dicen nada y ahora que les pongo el ejemplo no lo entiende. 5.9
¿Implica riesgo? Sí, les dejé acá incluso, ¿no? Si no toca el 1, bueno, ¿el intervalo de confianza toca el 1? No, no toca el 1, ya. Si no toca el 1, pasamos a esto. Bueno, tenemos dos opciones. ¿El riesgo es menor de 1 o es mayor de 1? Ya, es mayor de 1, ok, es factor de riesgo propiamente, ya. El grupo A, ¿cuál es el grupo A? Pues no van a decirme grupo A, de verdad, eso ya es atrevido, muy mal criado, ¿no? O sea, tienen que ser un poco más dirigidos, pues, o sea, acá no existe grupo A y grupo B, ustedes tienen que reemplazar, les puse ahí de colores y entre corchetes para que reemplacen, ¿no? Acá el grupo A es el grupo de mala calidad, ¿ya? ¿Por qué sé que es el grupo A? Porque, bueno, pues el grupo B, les estoy diciendo desde un comienzo, el grupo de referencia es el grupo que está con la unidad y sin el intervalo de confianza. A veces les pondrán referencia. Ok, acá no les pusieron referencia, les pusieron 1. Ya. El grupo que tiene mala calidad de sueño, mala calidad, o bueno, mala autocalificación de la calidad del sueño, tiene 5.9 veces. Si yo digo 5.9%, estoy diciendo que su riesgo relativo es de 1.059. ¿Ya? Entiéndase, 1 equivale al 100%. Así que 5.9% equivale a 0.05. ¿Ya? Entonces, no confundan las cosas. ¿Ya? Decir por ciento arruina su respuesta y hace que no tenga sentido, ¿no? Decir 5% más es irrelevante. Y esto entiéndanlo porque en la parte de abajo sí lo expresamos en porcentaje, pero es porque estamos haciendo una reducción del riesgo, o sea, es un efecto protector. Aquí estamos incrementando el riesgo. Si quisieran hablarlo en porcentaje, sería 590%, ¿ya? Para que entiendan la magnitud, es 590%. Pero no necesitamos decirlo así, ¿no? Es 5.9 veces, ¿ya? Veces, no dice por ciento, veces, ¿no? Entonces el grupo que tiene una mala autocalificación de la calidad del sueño tiene 5.9 veces más riesgo de desarrollar somnolencia, esa es la condición, somnolencia, que el grupo B. ¿El grupo B cuál es? El grupo que tiene buena autocalificación de la calidad del sueño, siendo esta asociación significativa. ¿Por qué digo significativa? Porque no toca la unidad, ¿ya? Entonces, en resumen, los que tienen una mala calidad de sueño durante el último mes tienen 5.9 veces más riesgo de desarrollar somnolencia que aquellos que tienen una buena calidad de sueño. ¿Ya? Y eso es lógico, ¿no? O sea, mala calidad de sueño es igual a más somnolencia. Buena calidad de sueño es igual a menos somnolencia. Y lo vemos acá en los números, ¿no? 7% en el grupo de buena y 33% en el grupo de mala. OR prácticamente sale 6, ¿no? 6 veces más riesgo de desarrollar somnolencia si tengo mala calidad de sueño. ¿Ok? Ya, bueno, vamos con un ejemplo más entonces, ya que no entendieron esto. Ok, este está muy bueno. Vamos a reducirlo. Y vamos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve? Último ejemplo de la noche y luego viene el examen. Así que, a ver. Este nuevamente es ordinal politómico. ¿Quién interpreta el de 30 a 60 minutos? Vamos. A ver, José. A ver, ahora sí, a ver, con respecto al intervalo de confianza, bueno, vemos que está de 1.2 a 3.5, entonces sí hay un riesgo que se puede decir por el OR de 2.1. Entonces, tenemos que el tiempo que demoran en dormir de 30 a 60 minutos más es 2.1 veces más que aquellos que tienen menos de 30 minutos. No, te faltó ahí entender lo que estabas diciendo. A ver, Micael.
A ver, el tiempo que demoran, o bueno, el grupo que demora 30 a 60 minutos en dormir tiene 2.1 veces más riesgo de desarrollar somnolencia que el grupo que tarda menos de 30 minutos en dormir, siendo esta asociación significativa. ¿Sería así, Doc? Listo, correcto, al fin, ¿no? Ya. Esa es la expresión correcta. Si ustedes demoran entre 30 a 60 minutos en dormir, tienen 2 veces más riesgo, 2.1, pero 2 veces más riesgo de desarrollar somnolencia que aquellos que demoran menos de 30 minutos. El grupo de referencia o grupo B es el grupo de menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque van con la unidad y no tienen nada de intervalo de confianza. Aquellos que tienen de 30 a 60 minutos, bueno, pues son el grupo que estamos evaluando, en este caso el grupo A, ¿ya? Y diremos que los que demoran de 30 a 60 minutos tienen 2.1 veces más riesgo de desarrollar somnolencia que el grupo que demora en dormir menos de 30 minutos. ¿Ya? Y lo podemos escribir acá. Eso es para que reemplacen, ¿no? Miren. El grupo, bueno, ya, vamos a ponerle acá. Aquellos que demoran de 30 a 60 minutos en dormir tienen 2.1 veces más riesgo de desarrollar, ¿qué cosa? Somnolencia, que aquellos que demoran menos de 30 minutos. Siendo esa expresión significativa. Mira, lo único que he hecho ha sido reemplazar. No he cambiado más nada de expresión. ¿Y se entiende o no se entiende? ¿Alguien no entiende para explicárselo de una vez? ¿O todos lo entienden? La siguiente es fácil, ¿no? Porque acá directamente vemos que no toca la unidad. Así que aquellos que demoran más de 60 minutos, tienen el mismo riesgo que aquellos que demoran menos de 30 minutos. ¿Ya? Más de 60 minutos, mismo riesgo que aquellos que demoran menos de 30. Y ustedes dirán, es ilógico. Bueno, pues, pero eso es la estadística, ¿no? La estadística es así, a veces te puede presentar de forma ilógica. Pero no entiendo, profesor, ¿por qué es así de ilógico? Ay, fíjate, este intervalo de confianza. Mientras que el anterior, el intervalo de confianza iba de 1.2 a 3.5, este intervalo de confianza va de 0.7 a 20.5. ¿Cuál es el intervalo de confianza más grande? Este de acá abajo. ¿Y por qué es más grande? No te lo dicen, no te lo muestran, pero entendemos que posiblemente haya menos personas que demoran más de 60 minutos. O sea, que este grupo sea pequeñito, muy pequeñito. Y al ser pequeño, tenemos intervalos de confianza grandes. Lo que se tradujo en que aun cuando vemos una tendencia o un comportamiento hacia la gravedad, y acá se expresa, ¿no? El OR es de 3.8. Debido a que el grupo era pequeño, el intervalo de confianza fue tan grande que dejó de ser significativo. Esto ya lo veremos después en el siguiente módulo, que es un tipo de error estadístico, ¿ya? No es porque no haya respuesta correcta, sino porque la muestra era tan pequeña que dejó de ser significativo. Eso ya lo veremos después. Pero en este momento ustedes lo interpretarán como que el riesgo en el grupo de más de 60 minutos, ¿no? Aquellos que demoran más de 60 minutos en dormir tienen el mismo riesgo de desarrollar somnolencia que aquellos que demoran menos de 30 minutos. ¿Ok? Y si por aquí tengo algún ejemplo final, vamos a ver. No me acuerdo si había otro ejemplo. Bueno, ya, pero esto acá es casi lo mismo, ¿no? ¿Cuánto refieren dormir? Más de 8 horas, de 8 a 6 horas y menos de 6 horas. Bueno,
los que te demoran en dormir o los que duermen menos de 6 horas. Miren, está sencillísimo esto. Aquellos que duermen menos de 6 horas tienen, ¿cuánto? 2.8 veces más riesgo de desarrollar somnolencia que aquellos que duermen más de 8 horas. No puse el grupo de 8 a 6. ¿Por qué no? Porque se analiza independiente, ¿no? Se analiza con el grupo de referencia, o sea, el grupo B. El grupo B es más de 8 horas. El grupo A es el que estoy señalando, el que estoy eligiendo. ¿Ok? Entonces, dormir menos de 6 horas se asocia a casi 3 veces más riesgo de desarrollar somnolencia, que ya habíamos visto que era el desenlace que evaluamos, que aquellos que duermen más de 8 horas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Listo, chicos. Listo, chicos. Eso sería todo para la sesión de hoy. Y nos estamos viendo